he disfrutado por ese hecho, ¿no? Por la forma de producirse, ¿no? En principio estas tres han sido las presentaciones que hemos hecho del libro y espero que seguramente hagamos alguna más todavía. Cuéntanos cómo nace tu afición por las aves. Mi afición a las aves viene de lejos, lo que pasa es que dicen que hay aficiones que matan o amistades que matan o algo así, ¿no? Entonces parte de aquella niñez ya lejana, ¿no? Y es que yo me crié en el campo, como se dice así, además con todo el gusto, ¿no? de haber de criado en el campo. Y resulta que como buen campesino, chaval, niño así que se cría en el campo, pues de chiquitillo puse mis perchitas y por eso decía eso de las aficiones que... y hice mis cositas, hice mis pinitos como cazador, que a medida que fui penetrando, digamos, en la naturaleza, estudiándola, cuando empecé ya a estudiar biología y demás, pues se fue transformando para pasar justo al polo opuesto, ¿no? O sea, a pasar a este cariño, a este gusto por las aves, pero ya para verlas, para fotografiarlas, para disfrutar con ellas, ¿no? Entonces, eso en principio pues puede parecer un poquito como una contradicción, ¿no? Pero yo la entiendo perfectamente y posiblemente el hecho aquel de que en aquella época de alguna forma le hace a ese mundo le hace un poco de daño, ¿no? Porque quieras que no, es curioso porque a pesar de que en aquella época era normal, así que la gente del campo pusiera sus perchitas y demás, había muchas más aves que ahora, o sea, era bastante más rico el mundo de las aves, o por lo menos la percepción que le queda a uno así, porque hay veces que las percepciones también nos engañan, ¿no? Pero yo recuerdo de aves que ahora ya apenas se ven y que en aquella época pues eran muy abundantes, ¿no? A pesar de eso, de que se ponían más, se cazaba, o por lo menos más que ahora no, pero la caza era, casi todo el mundo era cazador porque complementaba, o casi todo el mundo que vivía en el campo era cazador porque complementaba de alguna forma la dieta y demás. Era una cosa como más natural y como consecuencia, como la naturaleza es tan sabia, estaba en mejor estado, era más rica, más en concreto en el mundo de las aves. Y ahora ya pues ese cariño, esa afición, ese gusto por las aves que espero y ya me imagino que no habrá más cambios. No podemos olvidar que Marta Oñate, tu hija, es coautora de este magnífico libro. ¿Qué podrías decirnos de Marta? Pues como dice en la introducción, Marta tiene 26 años ahora, o sea, tiene una edad, tiene unos puntos de vista, tiene unos distintos de los míos, ¿no? O sea, por regla natural, ¿no? Marta, curiosamente, resulta que cuando eran las dos mayores eran pequeñitas, pues salíamos así al campo, la familia y demás. Y claro, como yo me gusta, siempre iba con mis prismáticos y ellas pues les decía que no gritaran, que tal, y ellas aquello, y Marta lo cuenta, dice que eso en un principio le hizo incluso coger un poquito de manía a los pajarillos, ¿no? Pero curiosamente se ve que lo iría palpando, lo iría asumiendo y hizo ciencias ambientales, o sea, una carrera relacionada con la naturaleza, ¿no? Y curiosamente las aves se han constituido en su afición favorita también, o sea que también ha habido una cierta evolución, lo que pasa que en ella ha sido muy temprana, muy pronto, ¿no? Porque su vida concretamente ahora está haciendo el doctorado, después de haber terminado pues hizo como ahora hacen todos los jóvenes, sus currículum y sus cosas, y la admitieron, está en Barcelona y está trabajando con plantas, pero como consecuencia de su experiencia en aves, porque a lo largo, todos los años durante su carrera, pues los veranos se iba a voluntariado del aseo, a campos de trabajo,
pues desde anillamiento, estudio de algunas especies, censo, en fin, que estuvo trabajando varios años con aves, y como consecuencia de eso, el trabajo que está haciendo ahora en el doctorado va sobre plantas, concretamente, sobre el envejecimiento en plantas, y en esos contactos que tienen entre universidades y demás, pues han contactado con un grupo de suizos, que por lo visto los suizos son, en general los europeos son bastante aficionados a las aves, los ingleses, todo esto. Pues concretamente han contactado con un grupo de una universidad suiza que están trabajando con envejecimiento en aves, y van a hacer un trabajo mixto en el que van a colaborar concretamente las dos universidades, y concretamente Marta va a colaborar para intentar ver la relación, la posible relación existente entre el envejecimiento en plantas y el envejecimiento en aves, ¿no? O sea que sigue en la brecha trabajando con aves, y es un mundo que le encanta, ¿no? Juan, ¿podrías hacernos un balance del estado de las aves en la serranía de Ronda? Bueno, tenemos la suerte de vivir en la serranía de Ronda, por lo menos todavía, como dice, que nos dejen como estamos, ¿no? Todavía. Bien, pues efectivamente la serranía de Ronda es uno de los, posiblemente de las comarcas, de las zonas más interesantes, donde mejor se encuentran las aves, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta buena situación de las aves en la serranía de Ronda? Pues en primer lugar, la variedad tan enorme que tenemos en nuestra serranía, ¿no? Tenemos bosques de distintos tipos, los pinzapares, los encinares, los castañares en el Genal. Tenemos ecosistemas de distintos tipos en cuanto a bosques, en cuanto a que hay otras zonas que son los roquedos, muy interesantes también desde el punto de vista de las aves, ¿no? Tenemos las riberas del Guadiaro, del Genal, el Pantanillo de Montejaque, ese sitio, ese remanso de paz que tenemos por ahí, la cola del pantano de Zahara, en fin, que hay un poquito también de humedales. Y sobre todo tenemos una situación también en cuanto a las migraciones, porque como sabemos las aves se mueven, y muchas de ellas vienen aquí en verano, son las estivales que se llaman, vienen a reproducirse aquí en verano. Otras vienen en invierno, se van las estivales a África, y otras vienen de zonas más del norte aquí a invernar, a encontrar lo que ya en esas zonas con tanto frío no, su alimento, su sitio adecuado, ¿no? Y hay algunas que solo pasan por aquí, aparte de las que tenemos aquí, que tenemos todo el año, ¿no? Entonces, por la situación de la serranía de Ronda, cerca del estrecho, que es el punto natural de paso hacia África, tanto de las que vienen de África hacia aquí, y que luego vuelven, claro, como las que vienen del norte, que algunas llegan también hacia África, pues por esa situación podemos encontrar una variedad una cantidad que sorprende, ¿no? No obstante, también hay que decir que las aves, al ser unas especies, un grupo de seres vivos que se desplazan con facilidad, no se puede particularizar, sino que están sometidas muy globalmente a los efectos nocivos, a las amenazas, a daños que estamos haciendo precisamente a la especie humana. Y efectivamente en la misma serranía no hay que olvidar o no hay que ocultar que hay especies que están a menos y que tienen sus problemas, ¿no? Pero en conjunto podríamos decir que la serranía es un sitio muy bonito, muy adecuado, muy interesante desde el punto de vista ornitológico, ¿no? ¿Cuáles son las principales afecciones sobre la avifauna en la serranía de Ronda? Bueno, con respecto a las amenazas, a las afecciones, a las agresiones que hacemos, pues la mayoría proceden de la especie humana, ¿no? Que somos esa especie que llevamos 2 días en el planeta, como se dice en términos de evolución y demás, pero que estamos alterando mucho, ¿no? Pues para empezar, las aves, como todo ser vivo, necesita un hábitat, un sitio donde vivir adecuado, ¿no? Y estamos alterando muchos hábitats en el conjunto de